Ley bases o ley ómnibus o como se llame, ley transporte. También toca el tema de transporte, ¿no? Pero era para seguir con la metáfora. Bueno, pasó teóricamente a un cuarto intermedio hasta el lunes. Estuve hablando con gente de Buenos Aires relacionada al poder, digamos, de diferentes partidos. Yo siempre saben que agarro todo lo que me dicen, todo lo que escucho, lo meto dentro de una licuadora y de ahí sale la resultante, ¿no? Lo que más o menos uno entiende que puede ser lo más cercano a la realidad. Me dicen que estaría saliendo la ley bases, pero con cambios. Principalmente tema ganancias y principalmente tema monotributistas. Me parece que, bueno, que los que redactaron la ley, no sé si fue Sturzenegger el que haya sido, la verdad que nunca pagaron el monotributo, o desconocen. Porque la verdad que impactaba directamente. Y ganancia, hablábamos días pasados con el secretario general de Petroquímicos, por ejemplo, el que gana 1.800.000, y hay trabajadores que empiezan ganando eso, más en actividad riesgosa, obviamente pierden mucho. Bueno, no obstante saldría con algunos cambios, pasaría luego del Senado a diputados y allí finalmente se aprobaría. Ahora, ¿esto es así o puede no ser así? ¿Cuántos votos se necesitan para que se apruebe la ley? ¿Cuántos cambios se pueden hacer? ¿Y cuántos intentos puede hacer, en este sentido, valga la redundancia, el Ejecutivo, el oficialismo, que es el que presentó el proyecto, hasta que finalmente esto se trunque o se trabe, si no se aprueba, obviamente? Bueno, vamos a hablar con Cristian Aliart, que es licenciado en Administración Pública y entiende estas cuestiones legislativas, institucionales, para que nos ilustre más al respecto. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Para vos y toda la audiencia. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto siempre. Me da la impresión que la mayor parte de la gente, voy a hacerlo lo más claro posible, no entiende una goma de este tema de las comisiones, de cuántas comisiones tiene Sí. que pasar, de las idas y Parece venidas. difícil, pero no es sencillo, digamos. Ujú, Si uno lo pone en lenguaje vulgar, digamos, un lenguaje que se entienda, no resulta tan complicado. ujú. A ver. ¿Eh? A ver, vamos por parte. Primero, ¿qué son las comisiones? Esto existe en cualquier cuerpo colegiado, incluido el Consejo Municipal de Rosario, la legislatura provincial. Las comisiones son una reunión, un lugar donde se agrupa un número inferior al pleno del cuerpo del que se trate, que se agrupan de acuerdo a determinado tema para facilitar la discusión. A ver, en el caso de la ley base que está en el Senado, no es lo mismo introducir un tema a una discusión entre la totalidad de los senadores, 72 senadores, que hacerlo entre 11 o 12 que componen una comisión. Esos 11 o 12, la comisión, además lo que debe expresar es la proporcionalidad de representación que hay en el cuerpo. Si Mm, un bloque tiene mayoría, va a tener mayoría en las comisiones, bueno, y de esa manera se funciona por tema. Las comisiones agilizan y facilitan la discusión, no solamente por ser menos personas las que participan, sino porque tienen una dinámica propia de funcionamiento. Muchas veces escuchamos, leemos y vemos que hablan de los dictámenes de comisión, del dictamen en mayoría, el dictamen en minoría. El dictamen lo que expresa simplemente es la opinión de la comisión. Si ujú, nosotros pudiésemos ver un dictamen, tenemos acceso al texto de un dictamen. El dictamen de comisión dice: la comisión tal de tal tema aconseja al cuerpo aprobar el siguiente proyecto, número expediente tal, o no aconseja aprobar, o a veces no están de acuerdo en la comisión, hay un dictamen de mayoría, que es el que reúne mayor cantidad de voluntades dentro de la misma, y un dictamen en minoría, que son tratados en ese orden, el de mayoría y luego el de minoría. ujú. ¿Qué pasa con esta cuestión de esta ley? Vos bien explicabas la ley Bases, que es una ley que se denomina ómnibus por la cantidad de temas que contiene. No es una ley que se dedique a modificar solamente una ley o una parte de una ley, sino que son muchos temas, muchas leyes. Es un paquete de leyes, un paquete de modificaciones que viene acompañada de este paquete fiscal donde está incluido lo que tiene que ver con ganancias, bienes personales, monotributo, blanqueo y el RIGI, el régimen para las grandes inversiones. Esto
como se le quiere dar un trato, como es una decisión del gobierno nacional y son los presidentes de las cámaras los que definen el destino de los temas y cuántas comisiones son las que se abocan a tratarlo, como se quiere hacer, darle velocidad en el tratamiento, se hace un plenario de comisiones. Entonces, en el Senado, este tema iría a 3 comisiones: Legislación General, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda. En vez de ir de a una, se reúnen las 3. Y ahí Claro. tenemos el Ahora, plenario de comisiones. te interrumpo acá, te interrumpo acá. Sí. ¿Cuál es el número mínimo de condiciones, de comisiones a la que tiene que ir un proyecto? No, no hay. No hay. No hay. Porque No hay, siempre, no. siempre se dice esto, cuando se quiere trabar la discusión, ¿cuál es la idea? Se la manda a más comisiones, A ¿no? más comisiones, así Para es, que, así es. pasan todos los expositores. Entiendo que ahora no tienen que volver a exponer todos, ¿no? Porque ya pusieron. No, no, a ver, ¿cómo es lo de las comisiones? ¿Cuál es el destino? Si un proyecto, por ejemplo, tiene que ver con un tema de salud, va a la Comisión de Salud. Si ese presupuesto además tiene que ver con alguna cuestión de presupuestario o requiere de algún tipo de recurso, va además a la Comisión de Asuntos de la cuestión de presupuesto. Y después, asuntos constitucionales o legislación general, tienen distintos nombres en los cuerpos. Son comisiones que prácticamente reúnen la mayoría de los temas, o casi todos los temas, porque justamente tiene que ver con esto, con una visión de si es aplicable o no, de acuerdo a la consideración de los legisladores, en sentido del cuerpo, digamos, que no están por fuera del cuerpo legal. Pero las comisiones a las que se los destina es una facultad además, esto lo establecen los reglamentos internos, que son, en esto no hay muchas diferencias, son los presidentes de las cámaras, de allí la importancia de la discusión en relación a esto que vos bien planteás, a cuánta cantidad de comisiones va. Acá se simplificó, está en 3 comisiones, esas 3 comisiones son las que pasaron a cuarto intermedio hasta la semana que viene. ¿Qué están discutiendo? A ver, Unión por la Patria, que es el bloque, la primera minoría del Senado. Recordemos, Senado Nacional, 72 senadores. Para tener quórum necesitas 37. Bueno, Unión por la Patria tiene 33. ¿Está? 33, la Libertad Avanza tiene 7 y todo lo que era el conglomerado de Juntos por el Cambio tiene 24. Además hay 8 de senadores de bloques Eso para de que se bloques debata menores. en el recinto. Estamos hablando para que se debata En el recinto, Claro. así es, así es. En senadores, Esta, acá en Senado, obviamente, ¿no? eh, esta proporcionalidad debería respetarse en las comisiones, no pasa siempre. Acá entra también la rosca, la vivada y otros factores propios de la política, digamos, no lo digo como una cosa oscura o negativa, sino que propia de la política, que es la política en definitiva es la que agiliza y moviliza los procesos internos de los cuerpos colegiados. Bueno, estas 3 comisiones están reunidas. ¿Qué dice Unión por la Patria? Quiere, en una estrategia de dilatar la discusión, queremos escuchar a 26 o 36 expertos para que nos den su opinión sobre la ley bases. ¿Qué dice de la Libertad Avanza? No, invitemos a 5 por bloque. Entonces limitan a 20 o 25 las personas que van a ser escuchadas. A esta agenda de la semana próxima se le agrega un inconveniente, si queremos verlo así, que es que el miércoles 15 de mayo, está citado y anunció que va a ir al Senado el jefe de gabinete. Jefe de Gabinete Nacional está obligado por la Constitución a brindar un informe mensual en el Congreso. Generalmente se hace por escrito, aunque en algunas oportunidades el jefe de gabinete tiene que ir un mes al Senado, un mes a diputados. Este mes tocaba el Senado, agendaron el 15 de mayo. Quizás allí las autoridades de la Cámara, con la vicepresidenta a la cabeza, pecaron de un exceso de optimismo, consideraron que para el 15 de mayo este tema ya iba a estar tratado y agendaron la visita de Nicolás Pose para el próximo miércoles. Hasta el día de hoy eso no estaba modificado. Por lo tanto, el 15 no hay tratamiento de este tema, sino que están abocados a la visita del jefe de gabinete. Bien. Todos los esfuerzos del oficialismo están en que este tema sea tratado, esté en el recinto del Senado el 23 de mayo. Para cumplir con lo que anunció el presidente de la Nación, allá por la apertura de sesiones, 1 de marzo, de que el 25 de mayo él iba a firmar este acuerdo con los gobernadores y demás en Córdoba. ¿Se llega el 23 de mayo? ¿Qué te parece? Por la dinámica, ¿no? Por la dinámica que está teniendo esto. ¿Se llega o no se llega?
A ver, va a depender un poco del... Todo, a ver, todos saben dentro del Senado, fundamentalmente los senadores, cómo va el poroteo. ¿Está Ujú, bien? Todos saben cómo va a salir la votación. Y hoy debe estar discutiéndose, debe haber algunos, sobre todo algunos sectores aliados al gobierno, estos que están posicionados como oficialismo crítico, que están discutiendo algún punto del RIGI, algún punto de lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias y alguna otra cuestión, y eso va a dilatar. Una vez que se definan los votos, después se acelera el proceso. Una vez que se sepa que hay más senadores para un lado que para el otro, el proceso se acelera porque prácticamente dilatarlo no tiene sentido. Y quien sepa o crea que tiene la mitad más uno para sacar la votación de acuerdo a sus ujú. intereses, también acelera el proceso para que esto se haga. Es probable que se sesione el 23 de mayo. Ahora, hay distintas alternativas. Si te parece, pasamos a las alternativas. ¿Qué puede ocurrir de acuerdo a lo que haga el Senado? Digamos, Ujú. con el proyecto, con este proyecto y con cualquier Sí, proyecto. sí, o sea, En definitiva, la principal, entiendo, no sé si coincide conmigo, es que vuelva a diputados porque algunos cambios va a haber. bueno, eso es lo que se espera. Vos Ujú, sabés que la formación y sanción de leyes en nuestro sistema están regulados por la Constitución Nacional. Eh, Bastante que son 5 o 6 artículos que son bastante claros. Aquí el Senado, ¿qué puede hacer? Esto viene aprobado con mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. ujú. Recordemos que no fue una mayoría especial, sino que 142 a 106 fue el resultado de la votación en diputados, 5 abstenciones, un ausente. ¿Eh? Ujú. Bueno, Mirabela, Mirabela, Mirabel, Roberto así Mirabela, es, el sí, sí. diputado Mirabel, que no sabemos todavía por qué no estuvo, pero bueno, alguna vez quizás tenemos suerte de enterarnos. Claro. Es como dijo alguien, de COVID y dengue al mismo tiempo. ¿Eh? Eh, pero bueno, no, es un chiste, pero la verdad que Sí, no es sí, gracioso que se haya enfrentado justo en esta discusión, Mirabel. justamente, ¿Mm? justamente. Sale entonces el proyecto, lo aprueba el Senado, pero con Lo cambios. aprueba diputados. Mira, lo aprueba diputados, está en el Senado. El Senado Sí. tiene tres, a ver, 2 o 3 posibilidades. Lo aprueba tal cual, sin modificaciones. Ujú, Ese proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser sancionada la ley. Y ha sido sancionado. ujú. El Senado puede descartarlo a este proyecto, puede rechazarlo, votar en contra. 37 diputados no quieren que este proyecto salga, el proyecto se cae, no puede volver a ser presentado este proyecto en el transcurso de este año legislativo. Y aquí viene algo que genera a lo mejor un poco de confusión, que es lo que tiene que ver con la posibilidad de que el Senado le introduzca alguna modificación Ujú. al proyecto. En el caso de que sea modificado, así se modifique un solo artículo de los 600 que componen la ley, o creo que son cerca de 600, Sí, ese texto modificado necesariamente tiene que volver a vuelvo a diputados. diputados. ¿Qué tenemos que observar antes una vez que esta modificación es aprobada por el Senado? Si el Senado lo hace con mayoría absoluta, lo hace con una mayoría especial de 2/3 partes de los miembros. Parece raro que esto ocurra, son 48 senadores votando una modificación. Mm, Salvo que haya un acuerdo, una estrategia parlamentaria, donde, por ejemplo, los senadores de Unión por la Patria voten, acompañen estas modificaciones y el Senado, con 2/3 partes de sus votos, haga modificaciones, introduzca modificaciones y las apruebe. Ese proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen del proyecto. Diputados, ¿qué puede hacer? Rechazar las modificaciones, ¿sí? Puede ujú, aceptarlas, primero aceptarlas y el proyecto va a salir tal cual viene el del Senado. Puede rechazarlas, ujú. ¿sí? Esas modificaciones. Ahora, aquí es donde importa, donde yo te decía, tenemos que ver de qué manera vota el Senado. Bien. Para rechazar las modificaciones, la Cámara de Diputados va a tener que juntar el mismo tipo de mayoría que se juntó en el Senado. Es decir, que si el proyecto viene con las 2/3 partes de los votos del Senado, diputados tienen que conseguir las 2/3 partes de los votos de sus miembros para insistir con el proyecto original. Si no, sale con las modificaciones que le introduce el Senado. Aquí está la clave de la discusión y de la negociación que se está llevando adelante. Eh, desde, a ver, desde el gobierno creen que esto va a salir, que va a Ujú. ser votado en el Senado.
no pueden hoy anticipar si va a salir con una mayoría absoluta o con 2/3 partes de los miembros. Así que ya están trabajando, ya la hermana del presidente con su equipo ya está trabajando Ujú. sobre los diputados para conseguir una votación luego de que llegue el proyecto modificado a esa Cámara. Bien, finalmente, según tu experiencia, no te pido que me digas si estás a favor o en contra de la ley base, ese es otro cantar. ¿Pensás que sale en esta dinámica o no sale? Yo creo que sale. Lo que Sale. tenemos que esperar, ya te digo, yo creo que sale, lo que tenemos que esperar es ver cuál va a ser la estrategia de los senadores de Unión por la Patria, Ujú. si ellos, a ver, si logran introducir algunos cambios y se pliegan al resto de los senadores y consiguen 2/3 partes, y después en diputados, los diputados de Unión por la Patria no acompañan el voto, de esa manera el que va a salir es el proyecto modificado por el Senado. Bien, ¿Se muy entiende? A claro. ver, es un Sí, juego de sí. es un juego de palabras, en el aire parece como que uno habla es medio un trabalengua. Ujú. Gracias ¿Eh? por esta clase de civismo, Cristian. No, a ver, espero no haber agregado más confusión al asunto y haber aclarado un poco algo. ¿Eh? Eh, Muchísimas gracias por el contacto. Gracias, saludos.